Ahora sí, ya he comenzado a grabar. Buen día. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Vamos a seguir avanzando en técnicas de estimación. Eh, También voy a hacer un break a mitad de la clase porque quiero mostrarles algunos videos. Usualmente cuando doy clases, a mitad, al terminar el primer bloque, suelo poner algún video o algo motivacional para que continúen con el estudio de estas temáticas. Antes que me olvide, recuerden que ya tienen la guía, por favor. Cualquier cosa que ustedes necesiten para trabajar, digamos, para avanzar en la guía, no duden en avisarme. En las clases de posgrado yo no pongo horario de consulta, dejo abierto el horario. Ustedes me contactan cuando necesiten hacer alguna consulta sobre este ramo en particular. Como así también yo quiero recordarles que en condiciones nominales ustedes están siempre invitados a acercarse a mi grupo, a acercarse a mi laboratorio para ver qué es lo que hacemos, nuestras investigaciones y demás. Siempre estoy atento y siempre estamos atentos, porque me gusta pensar como grupo, a nuevos candidatos, nuevo potencial intelectual que quiera unírsenos en este desafío que es construir un grupo de robótica e inteligencia artificial aplicada, ¿sí?, dentro de nuestra universidad. Bien, vamos a comenzar de hecho, vamos a seguir con lo que es estimación. En la clase pasada, ustedes ven mi pantalla, sí deben estar viendo. En la clase pasada, nosotros habíamos estado hablando de estimadores de mínima varianza. Lo vimos con conocimiento a priori y sin conocimiento a priori. Y habíamos llegado hasta esta PPT que tenemos acá. Hoy quiero continuar un poco con los estimadores y en particular quiero hablar de algo que a mí, en lo personal, siempre me desespera, que es el bias o sesgo. Para el que no esté familiarizado con esto, a mí me gusta pensar en el bias como un drift que hay entre la precisión y la exactitud. Y esto ya lo vimos en unas cuantas clases anteriores. El bias lo podemos ver, de hecho, como esa desviación que tiene nuestra medición respecto al valor real, que no es el error justamente, ¿sí? Todas nuestras mediciones, en realidad no una, sino todas nuestras mediciones salen con un drift respecto al valor real. Por eso nosotros podemos tener sistemas que sean muy precisos, pero esos sistemas muy precisos son sesgados. La idea es tener un sistema que sea tanto exacto como preciso al mismo tiempo. El bias es algo que de alguna manera debemos evitarlo, ¿sí? Vamos a ver cómo lo caracterizamos a ese bias, al menos para estimadores de este caso que son lineales. Estimadores no lineales, el bias es mucho más difícil de caracterizar. Decimos que un estimador no tiene bias cuando sucede esto que tenemos acá, la expectación de x hat, que es lo que nosotros es la variable que queremos estimar, dado el conjunto de mediciones que tenemos, es igual al valor real, para cualquiera sea el valor cualquiera sea ese valor real. Ojo lo que estoy diciendo acá. Yo lo que estoy diciendo es que la esperanza o expectación es igual al valor real. Eso no significa que el valor que obtengo de la estimación sea igual al valor real. Ojo con eso. Digo que la expectación o esperanza es igual al valor real. Por ejemplo, para el estimador que minimiza varianza, que nosotros ya lo vimos, un estimador de mínima varianza sin información a priori, sea un estimador sin bias, nosotros tenemos que ver, ya lo vimos, de hecho, que se tiene que cumplir que M por H sea igual a la matriz de identidad, que era la restricción que nosotros imponíamos para que nuestro estimador sea de mínima varianza. Y nos quedaba que el formato afín, ¿sí?, de nuestro estimador es el que tenemos acá, donde x hat es igual a m por GNU, donde GNU es el conjunto de mediciones, m es la matriz de transformación afín y x hat era nuestra estimación.
Si nosotros desarrollamos el GNU que tenemos acá, es igual a h por x más el v, que en este caso es nuestro ruido. Este es el modelo de nuestra medición, ¿sí? Ahora, lo que caracterizábamos era el ruido, donde nosotros suponíamos que la esperanza del ruido o la expectación del ruido tiene que ser en este caso 0. Nosotros asumimos que es un ruido de desviación 0. De valor medio 0. Entonces, si tenemos esta hipótesis de que nuestro ruido... ¿Profe, una duda? Sí, dime. David, cuéntame. No vi la mano, recién aparece. El GNU, o sea, ¿se escucha? Sí, te escucho. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Se escucha? Ah, ya. El YNU dice MX más B. Usted dijo que era HX más B. ¿Cuál está correcto? Pucha, se me pasó. Muy bien. Donde dice dado Sí, YNU sí, igual sí, a MX más B. tienes toda la razón, déjame corregirlo inmediatamente. Esto es H. Gracias por notarlo. Ah, ya. Sí, 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 muchísimas gracias. Como les dije, como he tenido que pasar todo esto ahora a PPT, generalmente yo lo hago en pizarra, se me pasó esto, es HX más new. Tienes toda la razón. Más B, perdón. Gracias David. Luego voy a actualizar esta PPT en el aula. ¿Estamos? ¿Esa era la duda nada más, Juan David? ¿Aló? Sí, perdón, sí. Eso es lo Es que que, sí, parece. es que sigue tu manito levantada, entonces asumo que... Ya, sigamos. Entonces, vamos a aplicar la expectación a x hat. Nosotros cuando la aplicamos acá a este nuevo término, que es mhx más mb, vamos a tener, chicos, no se olviden que la expectación es distributiva respecto a la suma. La expectación de mhx es esta constante, mhx, porque x no es un valor aleatorio, m y h son determinísticos, y nos va a quedar que es la expectación de mb, que no es otra cosa que m por la expectación de b. Y como tenemos por hipótesis que b es un ruido de media cero, entonces nos queda que la expectación de x hat que tenemos acá es mhx, que es esto que tenemos acá. Pero mh por restricción es igual a la identidad, por lo tanto nos queda que la expectación de x hat es igual a x. Por lo tanto, nuestro estimador de mínima varianza sin conocimiento a priori con la restricción de m por h igual a i es un estimador sin bias. Es un estimador insesgado. Entonces, ¿esto qué significa, chicos? Que lo que nosotros estemos estimando va a ser preciso y va a ser exacto a la vez. Si tiene bias, no significa que va a ser impreciso. Puede seguir siendo preciso, pero no va a ser exacto. Entonces yo les dejo como ejercicio que ustedes chequen, por ejemplo, si el estimador de mínima varianza con conocimiento a priori es un estimador con bias o sin bias. Y para que sea un estimador sin bias, ¿qué hipótesis debo tomar? Porque, por ejemplo, para que mi estimador de mínima varianza sin conocimiento a priori sea un estimador sin bias, yo he tomado por hipótesis que la esperanza o expectación del ruido B es igual a 0. La media del ruido B es igual a 0. Y de esa manera me da que mi estimador es sin sesgo. Si hubiera sido una media diferente, aquí me habría quedado m por h por x más m por la expectación de B, cualquiera sea este valor. Ya vendría a ser un estimador con bias. Otra cosa que tenemos que tener presente en los estimadores, fíjense, ya hemos visto que sea de mínima varianza, que no le ponga sesgo o no le adicione bias a nuestra estimación. Y lo otro que tenemos que chequear en nuestros estimadores es que cumplan con algo que se llama el límite de Kramer-Rao. Ahora, yo no voy a entrar en detalles acá, en detalles teóricos sobre el límite de Kramer-Rao, directamente me voy a lo que nosotros vamos a utilizar. Porque no se olviden que esto es robótica, esto no es teoría de la estimación, nada, no es un curso de teoría de la estimación, es robótica. Lo que a nosotros nos interesa ahora
es ver que el estimador que estamos por implementar sea un estimador eficiente. Esta eficiencia se conoce como el límite de Kramer-Rao y se define de la siguiente manera. P es la matriz de covarianza, que se define, y ustedes ya la conocen, como x hat menos x por x hat menos x transpuesta. La esperanza de todo eso, esto es nuestra matriz de covarianza, el segundo momento de nuestra medición. Lo que nos pide el límite de Kramer-Rao, o sea, el límite de Kramer-Rao nos indica, de hecho, es un teorema, yo los invito a que lo chequen cuando quieran, un poquito complicado de ver y no hace la temática del curso, o sea, no hace el fin del curso, pero bueno, están invitados a verlo. Se lo da también en el curso de probabilidad de posgrado y también en teoría de la información, en el curso de posgrado de teoría de la información. Esta matriz de covarianza P, ojo con este mayor igual. Este no es un mayor igual, esto es definido, semidefinido positivo. Y esto es P menos F a la menos 1, que vamos a ver de qué se trata, es semidefinido positivo. Eso es todo lo que nos dice. Si fuera escalar, definitivamente esto tiene que ser mayor o igual. Pero si es una matriz, entonces hablamos de definiciones. Entonces, P es, en definición positiva, ¿sí?, más definido que F a la menos 1, donde F a la menos 1 se conoce como la matriz de información de Fisher. Nosotros ya dijimos que la inversa de la matriz de covarianza era la matriz de información. Bueno, hay una matriz mínima o una matriz máxima que es la matriz de Fisher. Esta matriz de Fisher la podemos encontrar de esta manera, la que tenemos acá abajo. Es la expectación, no se asusten por los cálculos, la verdad que estos son tensores, pueden resultar bien difíciles al final de trabajar, pero vamos a ver que nos queda como una forma relativamente simple. Es la expectación de qué? De la primera derivada, parcial por supuesto, de Gnu dado x, de la probabilidad de Gnu dado x, por supuesto, la derivada parcial respecto de x del logaritmo natural de la probabilidad de Gnu dado x transpuesto. ¿Por qué utilizamos el logaritmo natural? Porque fíjense que me estoy adelantando y estamos trabajando con, como son números entre 0 y 1, el logaritmo natural me permite, el logaritmo en general me permite, no importa la base que yo estoy ocupando, me permite trabajar con esto. A ver, un poco de historia tal vez. En probabilidades trabajamos con el logaritmo natural porque básicamente trabajamos entre 0 y 1. Y sobre todo lo que es información, como en este caso, la información está asociada a bits. Y bits, yo sé que no tiene mucho que ver con covarianza, pero la información de hecho se mide en bits. Trabaja con logaritmo en base 2, simplemente porque bits es álgebra en base 2. Simplemente por eso. Pero bueno, la idea de trabajar también con el logaritmo natural, en este caso, es porque me estoy adelantando, vamos a trabajar con la gaussianidad. Entonces, podemos evitar todo el exponencial. Y derivamos directamente el kernel de nuestras gaussianas. Nos queda entonces que la matriz de Fisher la podemos ver cuando trabajamos con expresiones exclusivamente gaussianas, con funciones de distribución de probabilidad exclusivamente gaussianas, como menos la expectación de la derivada segunda respecto de x del kernel de mi función gaussiana. Y decimos que nuestro estimador es eficiente cuando la matriz de covarianza, ¿sí?, de mi estimación, ojo, este es el valor estimado respecto al valor real, es igual a la matriz de información de Fisher. Lo que nos interesa, chicos, porque no quiero entrar mucho en detalle, es la expresión que tenemos acá, que me permite encontrar la matriz de información de Fisher para distribuciones gaussianas, y esta expresión que tenemos acá, que nos habla de la eficiencia de un estimador. Cualquier otra cosa que no sea la igualdad, habla de la ineficiencia del estimador. Nos interesa la igualdad, porque en este caso nos dice que es eficiente. Cualquier otra cosa es ineficiente. Vamos a ver cómo se aplica entonces el límite de Kramer-Rao
para encontrar la eficiencia en nuestro estimador. Vamos a partir del modelo de nuestra medición, el que adoptamos, Xnew es igual a hx más b. Y nosotros dijimos, a ver, la expectación aplicada a Xnew, que la vamos a llamar mu, es igual por distribución a la expectación de h por x más la expectación de b. ¿Qué pasó acá? La expectación de b, fíjense, es igual a 0 por hipótesis. Mientras que la expectación de h por x, esta es una constante, nos queda que mu es igual a h por x. La covarianza de Xnew es igual a Xnew menos su valor medio por Xnew menos su valor medio transpuesto, y lo vamos a llamar R. R es la matriz de covarianza asociada a la medición. Fíjense que hemos reemplazado, a ver, el valor verdadero lo hemos reemplazado por el valor medio. ¿Sí? Ahora, entonces decimos que Xnew, que es mi conjunto de mediciones, tiene una distribución, en este caso gaussiana, de media mu y varianza R. Asumimos que es gaussiana y va a tener entonces la expresión que tenemos abajo. Recordemos que el kernel es esto que está acá. Lo que está premultiplicando al exponente es un valor que es constante. Entonces no hace a la eficiencia o no de nuestro estimador. Ojo con eso. El modelo de nuestra medición, de nuevo, la función de distribución de probabilidad que vamos a tener asociada a nuestras mediciones es esta función gaussiana que tenemos ahí. Aplicamos el logaritmo natural, separamos el término constante, que aquí lo llamamos de manera genérica delta. De hecho, lo vamos a despreciar porque en la derivada esto se va. Mu es igual a h por x, entonces es Xnew menos h por x transpuesto por r a la menos 1 por Xnew menos h por x. Este es el kernel de nuestra gaussiana. Aplicando, cuando nosotros distribuimos esta multiplicación, no se olviden que esta es la distancia de Malanovis, la distribuimos, nos queda de esta naturaleza. Entonces tenemos un valor constante menos un medio, esto que está. Si nosotros derivamos 2 veces respecto a x, o sea, yo los invito a que lo hagan, pero fácilmente podemos ver que el término delta se nos va a ir este término que no depende de x, como derivamos 2 veces respecto de x, a la primera derivada respecto de x se va este x, y a la segunda derivada se nos va todo este término. Lo mismo sucede con este otro. El único que sobrevive es el término que tiene las dos x, que es este que está acá. H transpuesta por r a la menos 1 por h. ¿Sí? Y como tenemos, fíjense, el signo, perdonen que vuelva atrás, tenemos el signo menos puesto antes, entonces el menos con el menos se nos va a ir, con este menos, nos queda que la matriz de Fisher, como esto es también la derivada 2 veces, aquí tenemos x transpuesta por x, el 2 con el 2 se nos va a cancelar, la matriz de Fisher es igual a h transpuesta por r a la menos 1 por h. Es esto lo que nosotros queríamos encontrar. Fíjense que la matriz de Fisher, la matriz de información, asociado al modelo de la medición que hemos propuesto, ¿sí? La matriz de Fisher de información que tenemos ahí es esta que hemos encontrado acá. H transpuesto por r a la menos 1 por h. Involucra la matriz de covarianza de la medición e involucra el modelo de nuestra medición. Lo que nos dice el límite de Cramer-Rowe es que nuestros estimadores no van a ser, la covarianza, perdón, asociada en nuestros estimadores no va a ser mejor que la inversa de esta matriz de información. El límite inferior, que es el límite que impone el límite de Cramer-Rowe, es la eficiencia. Y esto es, lo mejor que nosotros podemos tener es una matriz de covarianza de nuestro proceso de estimación que sea inverso a la matriz de Fisher que tenemos acá, que es lo que nos dice el teorema, el límite de Cramer-Rowe, que es lo que tenemos acá. Va a ser eficiente cuando la matriz de covarianza de mi estimación sea igual a la inversa de la matriz de Fisher. Nunca va a ser mejor que ella. Esto nos dice también, chicos, algo que es crucial.
Si nos fijamos, la matriz de Fisher, que surge del modelo de la medición, está afectada por la covarianza asociada a nuestra medición. Si nosotros medimos distancia con un LiDAR, vamos a tener que R es pequeña, comparado a la distancia que medimos con un ultrasonido. Vamos a tener una R mayor. Lo que quiero decir, chicos, es que la calidad y el error que haya en nuestra, o sea, la exactitud de nuestra medición va a influir en lo que es el proceso de estimación. En líneas generales, cuanto menor sea el error asociado a nuestra medición, menor va a ser el error que vamos a tener en el proceso de estimación. ¿Mm? Yo sé que eso es trivial, ¿sí? Pero hay que ponerlo en números. Cuanto menor es el error en nuestro proceso de medición, vamos a tender a un menor error en nuestro proceso de estimación. El primer estimador que vimos es mínimos cuadrados, que los mínimos cuadrados pesados en este caso, de mínima varianza, porque le estoy poniendo la varianza asociada a la medición aquí dentro de mínimos cuadrados. Esto es equivalente a ponerle W igual a R a la menos 1. Tengo mínimos cuadrados pesados, que es lo primero que nosotros vimos. Ahora, lo que yo quiero es que veamos qué pasa con este estimador según el límite de Kramer-Rao. Ya vimos que es un estimador. Mínimos cuadrados es un estimador de mínima varianza. Esto es sin conocimiento a priori, ojo. Es un estimador de mínima varianza, es un estimador sin sesgo. Vamos a ver ahora si mínimos cuadrados es un estimador eficiente. Reemplazamos Shen-Yu que tenemos acá por el modelo de la medición que adoptamos, H por X más V. Restamos en ambos miembros el valor real de X que no lo conocemos. Y aquí obtenemos el error de nuestra estimación, X hat menos X. ¿Sí? Y si nosotros distribuimos este término que está acá, vamos a tener que H transpuesto era la menos 1 por H, todo la menos 1, por H transpuesto por R a la menos 1 por H por X, ojo, todo esto es igual a la identidad, más H transpuesto por R a la menos 1 por H a la menos 1 por H transpuesto por R a la menos 1 por V menos X. Como todo esto es igual a la identidad, me queda que es X menos X, yo lo puedo cancelar. Entonces, el error asociado a mi estimación, que es X hat menos X, es igual entonces a H transpuesto por R a la menos 1 por H, todo esto a la menos 1, por H transpuesto por R a la menos 1 por V. Ojo con eso, estamos viendo que V, que es el error asociado a mi medición, se propaga al error asociado a mi estimación. O dicho de otra manera, vemos que la matriz de covarianza asociada a mi medición influye en la covarianza que vamos a observar en nuestra estimación. Entonces, el error de estimación es directamente proporcional al error en la medición. Cuanto mayor sea el error en la medición, vamos a ver que mayor va a ser el error en nuestra estimación. Entonces, seguimos dando vuelta en lo mismo que les acabo de decir. Ahora, vamos a partir del modelo del error de la estimación, vamos a generar entonces la covarianza asociada a la estimación. Y esto es la expectación de X hat menos X por X hat menos X transpuesto. Si implementamos, es decir, reemplazamos el X hat menos X por la expresión que tenemos acá, llegamos a esta expresión que tenemos acá abajo, ¿sí? Si nosotros comenzamos a distribuir, etcétera, vamos a ver que nos va a quedar, como aquí hay una transpuesta, nos va a quedar que es V por V transpuesta, y a la parte izquierda y derecha de este término V por V transpuesto, se repite el mismo término pero transpuesto. Si nosotros aplicamos la expectación a todo lo que está acá adentro, vamos a ver que H transpuesto, R a la menos 1 por H a la menos 1, por H transpuesto por R a la menos 1, es una constante, ¿sí? Porque son matrices que ya conozco, no son valores aleatorios. V es un valor aleatorio. Entonces la expectación va a quedar solamente concentrada en V por V transpuesto, que yo ya conozco, que es la matriz R, ¿sí? Que es la expectación del error de mi medición.
Entonces me queda, fíjense, R por R a la menos 1, que es la identidad, y me queda H transpuesto por R a la menos 1 por H, todo esto a la menos 1, por H transpuesto por, en este caso, estos dos términos se me van, por R a la menos 1 por H, que hace que esto es también la identidad. Por lo tanto, fíjense que la expectación del error de estimación me queda igual a H transpuesto por R a la menos 1 por H, todo eso a la menos 1. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense que yo acabo de encontrar que la matriz de información de Fisher es H transpuesto por R a la menos 1 por H. El límite de Kramer-Rho lo que me dice es que un estimador es eficiente si la matriz de covarianza del proceso de estimación es igual a la inversa de la matriz de Fisher, que es lo que sucede en este caso. Entonces podemos ver que la matriz de covarianza de mi proceso de estimación es la inversa de la matriz de información de mi modelo de medición. Por lo tanto, estamos en presencia de un estimador que es eficiente. Entonces, por eso es que yo hago énfasis en mínimos cuadrados y por qué mínimos cuadrados está, lo tenemos que tener siempre presente, de hecho. Mínimos cuadrados es un estimador que es sin bias, mínimos cuadrados pesados, perdón, es sin bias, es de mínima varianza cuando la matriz de peso es la inversa de la matriz de covarianza de la medición, y es ahora un estimador eficiente. Entonces, no vamos, a ver, lo que me está diciendo es que no vamos a mejorar el proceso de estimación por mínimos cuadrados más allá de esta matriz que está acá. Si nosotros queremos hacer mejor o más exacto nuestro proceso de estimación, lo único que tenemos que hacer es disminuir R. Es lo único. Pero esta igualdad siempre se va a mantener. Nosotros hemos llegado al límite. Con el modelo de medición que tenemos, que es H por X más B, con este modelo de medición, encontramos la matriz de Fisher que está acá, y encontramos que para ese modelo de medición, mínimos cuadrados es eficiente. Si nosotros queremos tener un modelo de estimación que tenga una menor covarianza, bueno, ahí tenemos que o mejorar la matriz R, pero igual vamos a seguir trabajando con un modelo eficiente, o bien cambiar el modelo de la medición. Y de ahí tenemos que empezar todo de nuevo, encontrar la matriz de Fisher y ver si nuestra estimación es eficiente. Lo que sí puede pasar, chicos, ojo acá, que nosotros tengamos dos modelos diferentes de la medición. Supongamos un modelo que es lineal y un modelo que es no lineal. El modelo lineal puede ser eficiente y me da una matriz P1, ¿sí?, de covarianza. Y el modelo no lineal puede ser ineficiente y nos da una matriz P2 de la covarianza. Pero puede suceder que ese modelo no lineal sea mejor o más exacto que el modelo lineal. A lo que voy es que va a tener una matriz P2 que es menor en términos de definición que la matriz P1. Pero sin embargo, el estimador no va a ser eficiente. Esto es, no va a alcanzar, cuando decimos de eficiencia, no va a llegar a el menor P que pudiera haber. No vamos a maximizar la información. ¿Les quedó claro, chicos? ¿O a medias les quedó claro? Profe, ¿puede repetir eso, lo último que dijo? De cuando se tienen dos estimadores. Supongamos O sea, que dos modelos. tenemos dos estimadores, perdón, dos modelos de la medición. Sí, Un sí. modelo que es lineal, H por X más B, y un modelo que es no lineal, H de X más B. O supongamos que el ruido, en vez de ser aditivo, el ruido está multiplicando. Son dos modelos diferentes de una misma medición. Porque no se olviden que la medición, yo estoy proponiendo un modelo, no necesariamente es el modelo real.
o sea, representa lo que el sensor hace. Y por lo general uno linealiza el sensor. Como trabajamos, los sensores generalmente tienen histéresis, trabajamos en la parte lineal del sensor. Cuando yo les digo que tenemos dos modelos del sensor, para ambos modelos nosotros encontramos sus respectivas matrices de información. Sin embargo, puede ser que para el modelo lineal encontramos su matriz de covarianza, que es igual a la inversa de la matriz de información. Entonces tenemos un proceso de estimación que es eficiente con ese modelo lineal. Y ahora con el modelo no lineal tenemos una matriz de covarianza que no llega a ser la inversa de la matriz de información. Pero ojo, la matriz de información de Fisher que encontré para el modelo lineal de mi medición es diferente a la matriz de información de Fisher que encontré para el modelo no lineal de mi medición. No son las mismas. Entonces, las matrices de covarianza que obtenga de dos procesos de estimación no necesariamente van a ser iguales. Y puede suceder que, usando un modelo no lineal, yo tenga una estimación que es ineficiente, pero que su matriz de covarianza sea más pequeña. Pensemos en valores escalares, así mi semántica es correcta. Su varianza es más pequeña que la estimación lineal eficiente. Entonces, lo que me dice el límite de Cramer-Rowe es, con el modelo de medición que propuse y con la estrategia de estimación que propongo, determino que mi estrategia de estimación es eficiente respecto al modelo de la medición que propongo. No voy a obtener una P más pequeña que la que ya obtengo, ¿sí?, con la matriz de Fisher. Entonces, con el modelo de medición que estoy proponiendo, más el modelo de la estimación que estoy proponiendo, no, si es eficiente, no voy a obtener una P más pequeña que la dada por la matriz de Fisher. Si yo cambio el modelo de medición o cambio el modelo de estimación, puedo obtener una matriz P, matriz de covarianza, más pequeña que esta que estoy obteniendo acá. Pero también va a cambiar su matriz de Fisher. ¿Se entendió? ¿Carlos? Sí, gracias. Mi consejo, chicos, en este caso... Sí, se entendió, gracias. Perfecto. Mi consejo es, no se hagan mucho problema por ahora. Lo que nos interesa ver es que el estimador es eficiente, y esto es, obtiene la mínima varianza que es posible obtener. Eso, nos quedemos con eso por ahora. Yo les dejo como ejercicio, háganlo por favor, obtener el límite de Cramer-Rowe, ¿sí?, de mínimos cuadrados, pero con conocimiento a priori. Vamos a ver ahora cómo, porque este límite de Cramer-Rowe, lo que a mí me permite, chicos, es, lo que a mí me permite, de hecho, es, me propone, o sea, ya me pone en tabla la forma en que yo tengo que proceder para calcular la covarianza asociada a mi proceso de estimación. Porque lo que nos interesa, lo que nos interesa de ahora en más, es cómo el ruido de nuestra medición se va a propagar a mi estimación. Si se fijan acá, en este proceso de encontrar el límite de Cramer-Rowe y ver si es eficiente, yo apliqué acá, encontré la covarianza asociada a mi proceso de estimación. Y esto es, la covarianza asociada al error de mi estimación, considerando las mediciones que ya tengo. Y si se fijan, la covarianza de mi medición, la covarianza de mi estimación, P, está asociada a la covarianza
de mi medición. A grandes rasgos podemos ver que cuanto más pequeña es R, más grande es ese término R a la menos 1 y más pequeño va a ser este término. Entonces hay una relación, no le voy a decir lineal, pero bueno, de hecho si estuviéramos trabajando con valores escalares sería lineal. Cuanto más pequeño es R, más pequeño va a ser P. Entonces, la propagación del error es directa. Lo que nos interesa entonces ahora es tratar de minimizar R, bajar el error en nuestra medición. Aquí lo que tenemos es que el error de la medición lo estamos propagando y la propagación, ojo, es cuadrática. Lo propagamos a P. Cuando digo una propagación cuadrática, fíjense que está premultiplicado y posmultiplicado por la misma matriz. Eso es lo que se conoce como una propagación cuadrática. Vamos a ver qué pasa ahora cuando tenemos, por ejemplo, un estimador de mínimos cuadrados con restricciones que nosotros ya vimos. ¿Sí? Xnu2 igual a h por x, que es un conjunto de mediciones sin ruido. Habíamos llegado a que el modelo de nuestra estimación era x hat igual a x barra más una matriz K por el vector de innovación que teníamos aquí, donde x hat no era otra cosa que lo que nosotros obteníamos con el conjunto de mediciones sin restricciones. Que es este que tenemos acá, mínimos cuadrados normales, digamos, con el conjunto de datos Xnu1, que es el conjunto de datos sin restricciones. Y la ganancia acá, que la ponemos acá premultiplicada al vector de innovación, la habíamos encontrado de esta manera. No voy a volver atrás en las diapositivas, pero está puesto acá en esta misma diapositiva, que es mínimos cuadrados restringidos. Para encontrar, fíjense que aquí tenemos dos instancias, tenemos x barra y x hat. Tenemos dos estimaciones. Vamos a encontrar la covarianza asociada a ambas estimaciones. El de x hat, que es el típico de mínimos cuadrados, que es el que nosotros acabamos de hacer, nos va a dar que es h transpuesta por r a menos 1 por h, todo esto a la menos 1, que nos va a dar la covarianza asociada a x barra. Hasta aquí no hay ninguna novedad. Esto es lo que se conoce como la covarianza de la predicción. ¿Y por qué es covarianza de la predicción? Porque para poder calcular x hat, yo necesito tener x barra calculado. Y x barra calculado es un conocimiento a priori. Y todo conocimiento a priori, en este caso, le vamos a llamar predicción. Entonces x barra es conocimiento a priori y x hat es el conocimiento a posteriori, o lo que también se conoce como corrección. Entonces, x barra le vamos a llamar predicción y x hat como corrección. Esta terminología la vamos a utilizar ahora en extenso en el resto de nuestros estimadores. La covarianza de la predicción, mínimos cuadrados normales, ya la tenemos calculada. Vamos a calcular ahora la covarianza de la corrección. Esto es x hat menos x. Y esto es x barra menos x más nuestro vector de innovación acá. Fíjense que para poder hacer este cálculo, yo le agrego la restricción acá dentro del paréntesis. Xnu2 menos h2x no es otra cosa que 0, porque es mi restricción. Yo dije que nuestra restricción era básicamente Xnu2 igual a h por x. Perdonen chicos, pero la voz se me va acabando después de dar tantas clases. X hat menos x, que es nuestro error, es x barra menos x. Ojo con esto, acá nosotros lo que podemos hacer al ponerle este valor 0 es cancelar Xnu2 en ambos casos y que nos queda h2, nos va a quedar k por h2 por el error acá en la predicción. Entonces, reordenando un poco los términos, x hat menos x es igual a, sacamos x hat menos x como factor común, posmultiplicado, y nos queda i menos k por h2. Nos queda esta expresión que está acá. Esto es igual al error en la corrección. Si queremos calcular ahora la covarianza asociada a este error, escribimos la covarianza como tal, ponemos nuestros términos,
Y cuando nosotros queremos distribuir, fíjense, la expectación, tenemos que este primer término es una constante, este último término es una constante, salen de la integral. Entonces nos queda que la covarianza de la corrección es igual a I menos K por H2 por la covarianza de la predicción. Y fíjense que ahora llegamos a un modelo lineal de la covarianza de la corrección. La covarianza sí, es un modelo lineal, de hecho. Si bien aquí es cuadrático en I menos K por H2, esto no es otra cosa que un término. ¿Sí? No es lo que yo quiero resaltar. Lo que yo quiero resaltar es la dependencia entre las covarianzas. La covarianza de la corrección depende cuadráticamente, ¿sí? No, proporcionalmente de hecho, de la covarianza de la predicción que yo tengo acá. Ahora fíjense un dato bien interesante. La matriz de covarianza, porque aquí es lo que tenemos que analizar ahora, es cómo es P respecto a P barra. La matriz de covarianza de la corrección respecto a la matriz de la covarianza de la predicción. Y fíjense acá un detalle interesante. Las matrices de covarianza, por definición, son definidas positivas. Todos sus autovalores son mayores a 0. Lo que tenemos entonces es que la matriz de predicción tiene sus autovalores mayores a 0. La matriz de la corrección tiene sus autovalores mayores a 0. Entonces, ¿cómo nos queda? Supongamos, para hacerlo más simple, el valor escalar. ¿Cómo nos queda la matriz, cómo nos queda la varianza de la corrección respecto a la varianza de la predicción? Fíjense que I menos K por H es un valor. Aquí, este valor, chicos, tal vez lo vamos a ver luego de nuevo. Ese valor está, si estamos trabajando en escalares, es un valor que está entre 0 y 1. Entonces lo que tenemos es que si este valor está entre 0 y 1, lo multiplicamos por sí mismo, este valor está al cuadrado, significa, chicos, que la matriz, la varianza asociada a la corrección es menor que la varianza asociada a la predicción. Tal vez lo veamos mejor cuando reordenemos un poquito nuestros términos. Fíjense acá, I menos K por H2 por P barra, I menos K por H2 transpuesto. ¿Sí? Esto es equivalente cuando nosotros, distribuimos la transposición de esta manera y empezamos a trabajar con los términos directamente a este binomio, trinomio, de hecho, que tenemos acá, lo vamos a extender. Si me escucho matemático, se me enojará. Aquí tenemos un binomio multiplicado por otro factor. Si lo extendemos, fíjense, nos va a quedar como P barra menos P barra por H2 transpuesto por K transpuesto, menos K por H por P barra, más K por H2, P barra, H2 transpuesto, K transpuesto. Si, sabiendo que K es igual, ya lo tenemos definido, a P barra por H2 transpuesto, por H2 transpuesto, por P barra por H2, todo esto a la menos 1, y reemplazamos donde veamos K acá adentro, nos va a quedar una expresión que es bastante larga, pero que nosotros, trabajándola un poquito, vamos a encontrar que P es igual a P barra menos P barra por H2 transpuesto, por K transpuesto, más esta expresión que tenemos acá. Fíjense que este término con este término lo podemos cancelar. Nos queda entonces que P es igual a P barra por I menos H2 transpuesto por K transpuesto. O lo que es lo mismo, P es igual a I menos H2 por K por P barra. En esta forma, chicos, nosotros podemos ver claramente que P y P barra son definidas positivas. Bien. Ahora, I menos H2 por K no puede ser una matriz definida negativa. Si I menos H2 por K es una matriz definida negativa, multiplicada a una matriz definida positiva, nos va a dar una matriz definida negativa. Pero por definición de covarianza, P y P barra son definidas positivas. Por lo tanto, I menos H2 por K es definido positivo. De hecho, I es una matriz definida positiva, la matriz de identidad. ¿Eso qué nos dice? Si vamos al valor unievaluado,
a la forma escalar, nos está diciendo que este término es menor o igual a 1 y mayor que 0. Dicho de otra manera, si aplicamos el determinante a ambos miembros, vamos a ver que el determinante de P es menor al determinante de P barra. O dicho de otra manera, la suma de autovalores de P va a ser menor a la suma de autovalores de P barra. ¿Y esto qué significa, chicos? Que la matriz de covarianza de la corrección, ¿sí?, es menor que la matriz de covarianza de la predicción. Por lo tanto, tenemos lo que se conoce como un estimador consistente. Nuestra corrección disminuye el error de nuestra estimación. Nosotros predecimos con un determinado error, que lo caracterizamos con su matriz de covarianza, y cuando corregimos, esa etapa de corrección no le agrega error a nuestra estimación. Al contrario, hace que su covarianza disminuya aún más. Por supuesto, si queremos comparar con el límite de Kramer-Rho, lo que tenemos que comparar es esta P, porque claramente P barra no va a ser un estimador eficiente. P sí lo sería, P barra no. Entonces, si nosotros en este estimador, que lo hemos dividido en dos etapas, una etapa de predicción y una etapa de corrección, si nosotros logramos que la covarianza asociada a la corrección sea menor a la covarianza asociada a la predicción, entonces estamos en presencia de un estimador que es consistente. Que es lo que nosotros tenemos que asegurar de nuestros estimadores. Entonces, fíjense, mínima varianza, sin sesgo, eficiencia y consistencia. Esto es súper útil porque estamos por meter a nuestras estrategias de estimación dentro de un algoritmo, dentro de una secuencialidad. Y esto significa que mi estimación en el instante K tiene que ser mejor que mi estimación en el instante K-1. Esta consistencia me va a ayudar a atender a la convergencia en mi proceso de estimación. ¿Dudas? Ya vamos a ver cómo esto aplica a robótica. Por ahora no hemos visto absolutamente nada de robótica. Lo que tienen que tener presente es que hay sensores que están midiendo. Y hay un vector de estados que estamos estimando. Luego lo vamos a aterrizar en los estudios de casos a robótica. Bien. Vamos a ver ahora uno de nuestros filtros por default que más vamos a utilizar. No es el único, chicos. Es uno de los tantos filtros bayesianos que hoy tenemos. Pero estudiando cómo funciona uno, nosotros, en general, podemos estudiar cualquier otro. El filtro de Kalman surgió en el 60 y tanto. Kalman, los aportes que hizo Kalman a la ingeniería se consideran los aportes principales en ingeniería del siglo XX. De hecho, no sé si Kalman todavía vive, hasta hace unos años todavía vivía. Gracias al filtro de Kalman es que se consiguió, por ejemplo, el alumisaje. Yo los invito a que ustedes lean el paper original de Kalman. El paper original de Kalman es un paper muy sencillo de leer. Nada que ver con lo que podemos encontrar hoy en día en la bibliografía. Cuando Kalman propuso su filtro, es un filtro gaussiano, es un estimador gaussiano. Esto significa que todas las variables tienen modelos gaussianos. El proceso de medición y el modelo del proceso son modelos gaussianos. Cuando lo propuso en el modelo discreto y es muy simple de leer ese artículo. De hecho, como anécdota les cuento que fue rechazado cuando fue mandado a la IEEE y lo terminó publicando en otro lado más. Y Kalman nunca se volvió socio de la IEEE, miembro de la IEEE a razón de ello. Pero bueno, esa es la anécdota que yo conozco. Bien, ¿cómo funciona el filtro de Kalman? Es antiguo, tiene más de 50 años, pero no por eso significa que no se utilice.
Hay otros filtros más sofisticados, el filtro de Wiener, pero ese ya tiene cerca de 100 años. Tenemos también el filtro de partículas, que es el filtro que recientemente surgió, hace unos 30 años aproximadamente, donde utiliza el modelo de Monte Carlo in extenso, y el filtro de partículas en general no necesita de un modelo de proceso asociado. El filtro de Kalman sí. Fíjense, nosotros tenemos acá dos modelos. Voy a trabajar primero con el filtro de Kalman para sistemas lineales. Mi sistema, ustedes saben que todo sistema se divide en dos partes. Un modelo del proceso y un modelo de la medición. Pueden haber algunas variantes acá respecto a la cantidad de términos que hay, pero bueno, en líneas generales tenemos que el modelo del proceso en un sistema discreto se define como x de k más 1, que es mi vector de estados, es igual a una matriz de transición de estados, phi de k, por x de k, más una matriz de control, tau de k, por u de k, que son mis señales de control, más una matriz aquí, ojo con esto, gamma de k por wk. Wk es el ruido asociado al proceso. Si yo le pongo una matriz acá que es diferente de la identidad, estoy filtrando el ruido. Mucho cuidado con eso. Yo por lo general gamma la hago igual a la identidad. Y es porque asumo que W ya es gaussiana. Si yo lo filtro pasando por una matriz, puedo perder esa gaussianidad. Entonces lo que me dice, este es el modelo de proceso discreto, y el modelo de la medición discreto es el que tengo acá abajo, que es con el que yo ya he venido trabajando en mínimos cuadrados. Fíjense que ahora yo le agrego una etapa más. En mínimos cuadrados nos hemos quedado acá. De hecho, máxima verosimilitud, por ejemplo, solamente trabaja con esto. Cuando nosotros le agregamos esta otra etapa, estamos con máximo a posteriori, porque ya tenemos un conocimiento previo del vector de estados. Bien, entonces este es nuestro modelo del sistema, tanto para el proceso como la medición. En ambos casos es un modelo lineal. Aquí yo no le estoy agregando el término de la señal de control en el modelo de la medición porque no lo he utilizado. Y esto estoy diciendo, y nosotros ya lo vimos en el esquemita de la cadena de Markov hace mucho tiempo, de que íbamos a asumir que las mediciones dependían del vector de estados, no dependían de las señales de control. Ese es el diagramita. A ver si me permiten, voy a volver bien atrás en nuestra presentación. Y se los voy a mostrar, que es de las primeras cosas que hablamos. Esto que está acá. Entonces tenemos que nuestras mediciones dependen del vector de estados. Y el vector de estados depende de las señales de control y del estado anterior. Entonces esto es lo que estoy representando en el filtro de Kalman. No puedo creer, se me trabó el PowerPoint. Dame un segundito. Esta es la ley de Murphy. Bien. ¿Les queda claro, chicos, cómo es el modelo del sistema que estoy adoptando? Sí, sí. Bien. Entonces vamos a seguir. Aquí lo tenemos. Volvemos de nuevo a lo que es el filtro de Kalman. Esto que está acá. Tenemos el modelo de nuestro sistema. Estamos respetando todas las hipótesis que hemos dicho anteriormente. Cadena de Markov de orden 1 en este caso. El vector de estados depende de su instante interior, de las señales de control. Las mediciones dependen nada más que del estado. Hay algunas hipótesis acá que tenemos que considerar. B y W, por ejemplo, son ruidos. W es ruido asociado al proceso y B, ruido asociado a la medición. En ambos casos asumimos que son ruidos aditivos. También hay algo que no queda claro acá, que es el estado inicial. El estado inicial usualmente uno dice que es desconocido,
pero bueno, en robótica en realidad el estado inicial es lo único que conocemos, porque nosotros sabemos dónde está el robot. Es algo que como programadores, porque es nada más que un detalle de programación, definimos. El robot está, supongamos, en 0, 0, 0. Esto es x, y, tita iguales a 0 todos. Pero bueno, vamos ahora con las hipótesis de gaussianidad, porque dijimos que el filtro de Kalman funciona solamente para sistemas gaussianos. Para que esto tenga sentido, nosotros asumimos que la expectación de V, que es el ruido de nuestra medición, es igual a 0 para cualquier instante, y a su vez que la covarianza de V es igual a 0 para dos instantes cualesquiera, pero, perdón, la varianza es igual a 0 para dos instantes cualesquiera, pero la covarianza es igual a R de K. Y esto es, la covarianza de V en un instante dado es R de K. Por lo tanto, el ruido V lo podemos definir como una distribución normal de media 0 y varianza R. El ruido W, chicos, lo vamos a asumir de la misma manera, que tiene una expectación igual a 0 para todo K, y que la covarianza para dos instantes cualesquiera es igual a 0. En el mismo instante, la covarianza de mi variable aleatoria es Q de K. Por lo tanto, mi variable aleatoria W de K es una distribución normal de media 0 y covarianza Q de K. Además, vamos a asumir, sin pérdida de generalidad, que la covarianza cruzada, y esto es, cómo se influyen los errores entre la medición y el proceso, va a ser 0. Esto es una matriz nula. Lo que estoy diciendo es que el ruido en la medición no interfiere con el ruido del proceso en el instante K. Y viceversa, el ruido del proceso no interfiere con el ruido de la medición en el instante K. Ojo, instante K. Porque claramente, si nosotros vamos atrás, vamos a ver que la x de k, ¿sí? Si yo lo reemplazo acá, x de k depende de x de k menos 1. Y que a su vez va a depender de w de k menos 1. Por lo tanto, el ruido asociado a la medición va a depender de v de k y de w de k menos 1. Ojo con eso. Entonces las hipótesis son para el mismo instante. Bien. Aquí están los modelos. Y esto es lo que propone Kalman. Por eso es que yo hice tanto énfasis en mínimos cuadrados. Kalman propone como el modelo de la predicción, que lo vamos a llamar así, x hat de k más 1, predicho, por eso tiene el signo menos, es igual a phi de k, que es la matriz de transición de estados, por x hat en k con el signo más. Esto significa el signo más es corregido al instante k. El signo menos es predicho, y en este caso al instante k menos 1. Por nuestra señal de control, que es determinística, por eso no le ponemos nada más. Recuerden, x hat a la menos se considera predicción, x hat a la más le voy a llamar corrección. Ahora, el vector de estados corregidos en el instante k, estimado, es igual a, y esto es lo que propone Kalman, la ganancia, perdón, el vector de estados predicho al instante k, más una ganancia de Kalman, que ahora vamos a encontrar, por Shen menos h por x, x hat predicho. Esto es mi vector de innovación. Y esto es idéntico a la estructura que tenía nuestro estimador de mínimos cuadrados con restricciones. Ahora tenemos un valor predicho, que es x hat menos, y debemos encontrar un valor corregido, que es x hat más. Y ya sabemos que esta estructura, en general, nos va a permitir que la covarianza asociada a la corrección sea menor a la covarianza asociada a la predicción, entendiendo con menor a la definición positiva. La estructura que va a seguir nuestro algoritmo, porque esto ya es un algoritmo, chicos, esto es matemática extendida al algoritmo. Vamos a tener una etapa de predicción que considera la condición inicial x0, tiene como input la señal de control. Entonces, con la condición inicial x0 más como input la señal de control, predecimos el estado siguiente.
Este va a ser, si esto es x0, vamos a predecir el estado en 1. Con las mediciones que tengamos en el instante 1, vamos a corregir, ¿sí? Y esta corrección la vamos a devolver a la predicción. Y ahora, en el instante siguiente, vamos a utilizar el valor predicho, el valor corregido en el instante anterior, las señales de control actuales, este ya no tiene más sentido, esta es la condición inicial, y vamos a predecir el valor de nuestro vector de estados para el instante subsiguiente. Y esto es un bucle que se extiende por todo lo que dure nuestro proceso de estimación. Si estamos trabajando en un sistema dinámico, que es lo que usualmente entonces vamos a tener que este bucle se repite hasta que terminamos nuestra tarea. Juan David, cuéntame. ¿En qué instante se mide el Y en ñau? ¿Sería en el instante K más 1? Buena pregunta. Mira, lo que pasa es que las dos cosas van sucediendo al mismo tiempo. Voy a tratar de dramatizarlo un poquito. Estamos en el instante 0. Si estamos en el instante 0, nosotros vamos a predecir qué es lo que va a pasar con X en el instante 1. Ahí se genera mi predicción. Bueno, en realidad, sí, está bien. Vamos a pasar. Después les voy a contar en realidad cómo debemos comenzar, porque después yo les muestro cómo es el algoritmo completo. Lo inicializamos con X0 y tenemos que predecir qué va a pasar con X1. Generamos nuestra predicción, ¿sí? Ahora, acá nosotros hacemos unas mediciones. Cuando nosotros ya tenemos la predicción, en el instante 1 es donde generamos las mediciones. Por eso, aquí tómenlo con cautela, lo que les estoy diciendo, porque en general lo que sucede es al revés. Primero tenemos que corregir y después predecir, pero ya lo vamos a ver en el algoritmo. Recién en el instante 1 adquirimos mediciones. Y esas mediciones las vamos a utilizar para corregir con la predicción del instante 1 y nos va a dar la corrección en el instante 1, acá. Miren, me voy a adelantar un poquito. Lo tengo al final a eso. Está acá. Nosotros primero comenzamos, fíjense, aquí está de K igual a 0 hasta que nosotros terminamos con la estimación. Calculamos la ganancia de Kalman. Y aquí está, creo yo, lo que vos me preguntas, Juan David. Fíjense que antes siquiera de predecir, yo mido. Porque esta es la pregunta que me hace Juan David. Fíjense, chicos, que si lo que estoy diciendo es, antes de que haga cualquier cosa mi sistema, yo mido. No aplico la señal de control. Ya vamos a ver luego por qué es que tiene que suceder eso. De hecho, está asociado al límite de Cramer-Robb. Lo que hago es medir. Si yo estoy en el instante 0, entonces esto que yo tengo acá lo reemplazo por X0 y esto corresponde a Xenu 0. ¿Se entendió, Juan David? Sí, gracias. Y entonces, antes de hacer cualquier cosa, yo tengo que medir. Por eso les dije, este es el buclecito, pero tómenlo primero con calma. Después lo vemos bien en el algoritmo, cómo es que se tienen que cumplir algunas cuestiones acá. Lo que tiene que quedar claro es que, y esto lo que los va a ayudar a ver es, comiencen de la etapa de corrección. Olvídense por ahora de X0. Comiencen de la etapa de corrección. Tenemos ya un valor previo, hacemos la medición, corregimos y tenemos el valor corregido. Luego predecimos el valor siguiente. Medimos en ese valor siguiente, corregimos y entregamos el valor corregido en el instante K más 1. Y así sucesivamente. En vez de empezar por acá arriba, empiecen el análisis por la etapa de corrección. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes se fijan en el modelo de nuestro sistema, si nosotros empezamos moviéndonos, esta es la señal de control que mueve al robot. Si nosotros empezamos moviéndonos, ¿sí? El error de los sensores, en particular el error de los encoders, que nosotros vamos a ver en uno de los estudios de casos,
Si el robot está quieto, no se ha movido, y yo he seteado como que su posición, su pos inicial es 0, 0, 0, chicos, en ese único instante que cuando el robot no se mueve, yo tengo absoluto conocimiento de dónde está el robot. El robot se mueve un metro, y mis sensores ya comienzan a tener error. Por ejemplo, los encoders de los motores o de las ruedas comienzan a tener error. Entonces, si yo mido, ojo con lo que voy a decir, si mido la lectura de mis sensores en el instante 0, cuando el robot está en la posición 0, 0, 0, la lectura de mis sensores va a tener, y ojo que esto es bien controversial, va a tener 0 error. Pero si yo hago la primera lectura luego de haberme movido, por ejemplo, al metro de haberme movido, mis sensores ya van a tener error. Y ojo con lo que hablamos en el límite de Kramer-Rao. Voy a volver un poquito atrás, bastante de hecho. La covarianza está asociada al error de mi medición. Si mi medición, si mi filtro de Kalman comienza con 0 error en mi medición, entonces yo puedo hacer converger mi estimación a 0. Es eso. Vamos a ver entonces cómo aplicar el filtro de Kalman. Chicos, si van surgiendo dudas, me van interrumpiendo porque esto puede llevarnos un buen tiempo, sobre todo por la cantidad de índices, subíndices, supraíndices, etc. Vamos a hacer algunas definiciones que nos van a ser de utilidad. Tenemos que ver cómo se comporta la covarianza. Porque no se olviden que lo que tenemos que chequear es que el estimador sea consistente y eficiente. Y por supuesto de mínima varianza. Tenemos que la covarianza de la predicción para el instante K la vamos a llamar como P menos sub K y es igual a la expectación de X nu sub K. Este X nu sub K no es otra cosa, a la menos, perdón, no es otra cosa que el error de la predicción. Este es el valor estimado, predicho, menos el valor real. Entonces, esta es la covarianza de la predicción en un instante K. La covarianza de la predicción en un instante K más 1 se define con X nu de K más 1 predicho y lo definimos de esta manera. El valor estimado menos el valor real. En ningún momento es necesario conocer el valor real. Lo que obtenemos es la matriz de covarianza. La matriz de covarianza corregida en un instante K la vamos a definir con X nu sub K más y la definimos de esta manera. Este es X nu sub K más, no es otra cosa que el valor corregido de nuestra variable estimada menos el valor real. Y de la misma manera tenemos la matriz de covarianza corregida en un instante K más 1. Tenemos aquí este pareo de matriz de covarianza predicha en un instante K, matriz de covarianza corregida en un instante K, matriz de covarianza predicha en un instante K más 1 y matriz de covarianza corregida en el instante K más 1. Y esto es sencillamente porque nosotros tenemos todas estas variables en nuestro filtro de Kalman, que la tenemos acá. Tenemos la predicción en un instante, la corrección en un instante K, la predicción en un instante K más 1, la predicción en un instante K, la corrección en el instante K. Y como tal, eventualmente vamos a necesitar la corrección en el instante K más 1. Bien, analicemos primero el error de la predicción en el instante K más 1. ¿Por qué vamos a analizar esto? Porque es lo primero que tenemos en nuestro modelo del proceso, el modelo de la predicción. Esto es igual a la variable estimada predicha en el instante K más 1, que obedece al modelo de predicción que yo propongo, por el valor real. El valor real es este que tengo acá. Este es mi valor real. Entonces, si yo quiero encontrar el error
predicho en el instante k más 1, directamente hago la diferencia entre uno y otro, y me voy a quedar que es phi de k por el valor corregido en el instante k menos el valor real, menos el gamma sub k por w de k. Recuerden que para todos fines vamos a considerar esto como la identidad, nada más que se lo pongo como algo genérico, para ver cómo afecta, de hecho, a toda nuestra estimación. Entonces, tenemos, este es nuestro error, ahora, ¿sí? Hemos reemplazado, fíjense, este término que está acá por este que declaramos acá. Esto es x sub k más. Vamos a tener entonces que la matriz de covarianza predicha en el instante k más 1, como ya lo hemos definido, es esta expectación. Si nosotros reemplazamos cada uno de estos términos por el que encontramos arriba, nos queda esta forma extendida de nuestra expectación. Si nosotros, a su vez, extendemos el binomio, nos va a quedar, y por supuesto aplicamos la distribución de la expectación, porque es una integral nada más, nos va a quedar la expectación de este término, que es phi de k por x nu sub k más, que es la corregida en el instante k. Luego tenemos estos otros dos términos, donde tenemos primero la expectación. Ojo acá, porque lo que tenemos que phi y gamma son constantes, pueden salir de la expectación. Lo que sucede es acá dentro, y para eso vamos a hacer uso de las hipótesis que teníamos. Tenemos este otro término también, que es el transpuesto, y por último, el término acá, que es gamma sub k por wk por wk transpuesto por gamma sub k transpuesto. En fin, este es el término extendido de nuestra expectación. Ahora, aquí sí tenemos que tomar tenemos que tener una cautela. Decimos que x nu sub k, el valor corregido de x, ¿sí? Sub k, este es el error corregido, de x sub k y w sub k están descorrelacionadas. Y esto es así, chicos, porque están descorrelacionadas con wk, porque no se olviden, vamos a volver un poquito atrás. Esto que tenemos acá es esta expresión que está aquí. X sub k depende, fíjense, de w sub k menos 1. No depende de w sub k. ¿Sí? Y esta expresión que tenemos acá es nuestra predicción. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que el valor x nu sub k más, que es el error corregido en el instante k, y w sub k están descorrelacionadas por hipótesis. Porque el valor corregido del error en el instante k depende de wk menos 1. Entonces, esto nos queda igual a 0, esto nos queda igual a 0, y nos queda entonces que la matriz de covarianza corregida en el instante k más 1 es, lo que tenemos acá es la matriz de covarianza corregida, esta es predicha, perdón, corregida en el instante k, más gamma sub k por q de k, gamma sub k transpuesto. Esta es la matriz de covarianza predicha en un instante k menos 1. Bien. Vamos ahora a la otra parte. Tenemos, de nuevo, este es nuestro modelo de filtro de Kalman. Nosotros ya tenemos la matriz de covarianza, el modelo de la matriz de covarianza predicha. Vamos a analizarla, perdón, un poquito más. Depende de la matriz de covarianza corregida del instante k y depende del error que obtenga en mi proceso. Claramente, aquí está dependiendo de dos términos. Fíjense que la matriz de covarianza predicha es igual a la suma de la matriz de covarianza corregida del instante anterior más el ruido que yo le agregue del proceso. Si el ruido que yo le agrego del proceso es una constante, claramente vamos a ver que, si la matriz de covarianza, si nosotros no corregimos nunca nuestro sistema, solamente trabajamos con la predicción, vamos a ver que la matriz de covarianza de k más 1 va a ser mayor a la matriz de covarianza de k, siempre. Porque estos términos se van a ir sumando. A lo que quiero llegar, chicos, es que si nosotros no corregimos nunca, la matriz de covarianza predicha crece sin límites. Porque es la suma. Por ejemplo,
esto en el instante 0, luego nos va a dar la predicción en el instante 1. La predicción en el instante 2 va a ser la suma del instante 0 más el instante 1. La predicción en el instante 3 va a ser la suma del instante 0 más el instante 1 más el instante 2 y así sucesivamente. Entonces vamos a tener, lamentablemente, una covarianza acumulativa. Vamos a ver entonces qué es lo que nos pasa con el error en la corrección. Este es nuestro sistema. El vector de estados corregido en el instante K lo podemos reescribir, fíjense, nosotros directamente estamos distribuyendo K sub K en esta expresión. Vamos a tener como I menos K sub K por H sub K por X hat predicho en el instante K, más K sub K por H sub K por X de K, que es el valor verdadero, más K sub K por B sub K. Sí. Entonces, si nosotros restamos en ambos miembros X sub K, que es el valor verdadero, vamos a tener, chicos, luego de operar un poco, ¿sí? Este término nosotros aquí podemos sacar factor común, lo podemos restar, y nos va a quedar, fíjense, luego de operar, I menos K sub K por H sub K por X nu sub K predicho, más K sub K por B sub K. Entonces tenemos que el error corregido es una función del error predicho en el instante K, más el error dado por, o el ruido dado por la medición. Entonces, fíjense que nos queda de esta manera compacta lo que es el error corregido en el instante K. Vamos a ver ahora de qué trata la covarianza asociada al error corregido. Para eso, por supuesto, vamos por definición a lo que es la matriz de covarianza del error corregido en el instante K, es esta expresión que tenemos acá. Si la reemplazamos por la de arriba y hacemos la distribución dentro de la expectación, nos va a quedar esto que tenemos acá, donde está la expectación de, básicamente, el error predicho en el instante K por el error predicho en el instante K transpuesto. La expectación, luego tenemos esto, este producto cruzado entre el error predicho y el error de la medición, y aquí el error de la medición y el error predicho. Lo que tiene que quedar claro acá, chicos, es que por hipótesis esto es igual a 0, porque nosotros dijimos que no hay correlación entre el error de la medición y el error del proceso. Por lo tanto, estos dos términos que están acá en el medio se me van a ir a 0, y me va a quedar que la covarianza corregida del error de corrección es igual a I menos K por H por la covarianza predicha, ¿sí? Por I menos K por H transpuesto, más K por R, que es la matriz de covarianza de la medición que tengo acá, por K transpuesto. Fíjense que la forma que tenemos acá, nosotros podemos seguirla trabajando. La vamos a detener ahí por ahora, pero la podemos seguir trabajando para que sea más amigable. Lo mismo que hicimos para mínimos cuadrados. Fíjense que nos queda esta expresión, ¿sí? Que es la expresión de la matriz de covarianza corregida. Del error corregido, perdón. Esta expresión nos queda en función de la matriz K. La matriz K, fíjense, la propuesta de Kalman, voy a volver atrás, la propuesta de Kalman es que haya una matriz K que premultiplique al vector de innovación, que es este que tengo acá. Pero Kalman no nos dice nada de la forma en que tiene que tener, al menos en esta propuesta, la forma en que tiene que tener K. Entonces yo voy a, ¿sí? Se busca que la forma en que tenga K minimice varianza. Así mi estimador de Kalman sea un estimador que va a ser, de hecho, sin sesgo, eficiente, y va a ser de mínima varianza. Buscamos que este estimador minimice varianza. Para ello, nosotros vamos a buscar cuál es la K que minimiza esta varianza que tengo acá. Para poder trabajar con esta expresión, yo voy a hacer uso de la traza de una matriz.
La traza de una matriz es la suma de los elementos de su diagonal principal, que siempre, siempre, chicos, va a ser igual a la suma de sus autovalores. Ahora, lo interesante es que sabemos que P, la matriz de covarianza, es una matriz definida positiva. Entonces, la suma de sus autovalores siempre va a ser mayor a 0. Todos sus autovalores van a ser mayores a 0 y la suma va a ser mayor a 0. Entonces, lo interesante de trabajar con los autovalores, con la traza, es que si nosotros garantizamos que la traza, si nosotros minimizamos la traza de una matriz, estamos minimizando, ¿sí? ¿Cómo decirlo? Hacemos que todos sus autovalores tiendan a 0. Entonces, lo que nosotros tratamos de buscar es aquella ganancia K que haga que todos los autovalores de mi matriz de covarianza alcancen su valor mínimo. ¿Ya? Dicho eso, eso es porque yo no quiero derivar respecto a K. Yo podría derivar P sub K respecto a la matriz de K, pero eso me daría un tensor. Podría utilizar producto Kronecker, de pronto, pero yo prefiero trabajarlo con la traza. Y esto es, voy a minimizar los autovalores. Si yo minimizo la suma de los autovalores, entonces estoy minimizando la matriz de covarianza per se. No se olviden que una matriz de covarianza, una matriz en general, la podemos descomponer en sus autovalores y respectivos autovectores. La dirección a la que apuntan los autovectores nos dicen la dirección en la que esa matriz crece. Y la magnitud de los autovalores nos dice qué tanto crecen en esa dirección. Si nosotros hacemos que los autovalores decrezcan o buscamos los autovalores mínimos, significa que estamos haciendo que la matriz de covarianza crezca lo menos posible, que es lo que buscamos en realidad. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la traza, la condición de suficiencia es bastante simple. La derivada de la traza respecto a la matriz K sub K, ahora sí podemos derivar normalmente, nos va a dar que es menos 2 por I menos K sub K por H sub K por la matriz de covarianza predicha en el instante K por H más 2 veces K por R. Y eso lo hacemos igual a 0. Chicos, si ustedes no se acuerdan cálculo matricial, me avisan que yo los puedo dirigir a alguna bibliografía para que repasen estos temas. Con esta condición, nada más de suficiencia, vamos a buscar cuál es el K sub K que más se acomoda. Directamente despejamos acá y tenemos que P menos por H transpuesto, ¿sí?, es igual a K sub K, que lo tenemos acá, por esta expresión que está aquí. Yo no voy a seguirlo trabajando, no voy a hacer la segunda derivada. No tiene sentido en realidad, porque como yo ya sé que estas son matrices definidas positivas, fíjense que este término que está acá es definido positivo y es invertible. Entonces no tengo que hacer la segunda derivada para determinar si es invertible o no. Esta es una matriz, P es una matriz definida positiva, premultiplicada y postmultiplicada por otra matriz diferente del nulo, lo que lo convierte también en una matriz definida positiva, y le sumamos otra matriz definida positiva, todo este término es definido positivo. Punto. Y por lo tanto es invertible. Postmultiplicamos en ambos casos y podemos despejar el valor de K. Y el valor de K que obtenemos, fíjense, es muy similar al de mínimos cuadrados, de hecho. Y ese valor de K que obtuvimos, chicos, es la ganancia de Kalman que minimiza la traza de la matriz de covarianza. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es minimizar la propagación del error a través de nuestro proceso. Reemplazamos K en la expresión que teníamos acá, nos queda algo más larguito, que es lo que cuando nosotros despejamos todo esto, nos queda así de largo. Y si comenzamos a operar un poco, ¿sí?, al final lo que vamos a tener, chicos, trabajando un poquito, es que nuestra expresión de matriz de covarianza corregida en el instante K es I menos K sub K por H sub K por la matriz de covarianza predicha. Y vuelvo a lo mismo que les dije para mínimos cuadrados. Si nosotros sacamos el determinante a ambos miembros, sabemos que la matriz de covarianza es definida positiva, esta es definida positiva, el determinante de I menos K por H, en una matriz cuadrada, ¿sí?, nos va a dar que es menor a 1, mayor a 0.
Por lo tanto, la matriz de covarianza corregida, lo que quiere decir esto es que la matriz de covarianza corregida, ¿sí?, es menor que la matriz de covarianza predicha. Por lo tanto, estamos en presencia de un proceso que es consistente. Nosotros podemos trabajarlo. Aquí hemos reemplazado el valor de x de k, de k de k, perdón, por su correspondiente. Entonces nos queda la expresión de esta naturaleza. Lo que hemos encontrado, chicos, fíjense, es la ganancia de Kalman, que minimiza la covarianza. Hemos encontrado también cómo es la covarianza de la predicción. Hemos encontrado la covarianza de la corrección. Y si analizamos un poquito, fíjense, lo que acabamos de hacer, de hecho, es que la covarianza de la corrección es menor a la covarianza de la predicción. Por lo tanto, estamos en presencia de un proceso que es consistente. ¿Cómo lo implementamos a esto? Bueno, la implementación, de hecho, está en las guías. Nosotros primero tenemos que caracterizar cuánto vale Q, cuánto vale R, si va a variar en el tiempo o no. Usualmente uno intenta de que sean fijos. Y cuando nosotros no conocemos R y Q, le damos un valor lo suficientemente grande. Esto se conoce como inflar la covarianza. Es mejor inflar la covarianza a tener una covarianza subdimensionada, porque nos puede llevar a un modelo que sea o a una convergencia no realista. Pero también cuando nosotros queremos, cuando inflamos la covarianza, puede quedar una covarianza tan grande que al final puede pasar mucho tiempo hasta que convergemos a los valores reales. También tenemos que definir una covarianza inicial. Ojo, esta covarianza inicial no es real. Nosotros sabemos de que lo que conocemos es el vector de estados inicial del robot. Ahora, yo les dije que lo único que conocemos cuando programamos, en este caso cuando seteamos nuestro robot, es la pos inicial, x, y, θ. Supongamos que la dejamos todo a cero. Tenemos conocimiento absoluto de esa pos inicial. El problema, chicos, es que para que el filtro de Kalman funcione, a pesar de que nosotros tenemos absoluta certeza de dónde está el robot, la matriz de covarianza inicial no puede ser cero. Tiene que tener un valor. Y ahí, de nuevo, inflamos. ¿Qué es lo que recomiendo yo por lo general? Es bueno, si trabajamos con x, y, θ, que es la pose del robot, entonces dejar seteada la matriz de covarianza a valores al menos un orden de magnitud mayor al reportado por el fabricante. Si los encoders dicen que tienen un error de, no sé, 10 centímetros, estoy hablando una tontera, ¿sí? Un error de 10 centímetros, entonces lo vamos a dejar a la matriz de covarianza inicial seteada a 1, digamos, en su diagonal principal. Si el error es, ojo con lo que acabo de decir, porque hay, no es, digamos, matemáticamente no está correcto. Les dije el error de 0,1 metros al cuadrado es 0,01, pero lo que les digo es tratar de ir un orden de magnitud más, porque lo que nos conviene siempre es inflar la covarianza, insisto, pero no inflarla tanto al punto de que nunca converja. Ese tal vez es el problema del filtro de Kalman. Requiere un compromiso y un conocimiento previo nuestro respecto a R, Q y al valor de P inicial que podríamos tener. Y aquí comienza nuestro filtro per se. Y aquí, para dar una respuesta a Juan, lo primero que hacemos cuando inicializamos es calcular la ganancia de Kalman. Es lo primero. Obtenemos mediciones, el segundo paso. El tercer paso, calculamos el vector de innovación. Si este predicho va a corresponder al estado inicial, si es la primera que tenemos que hacer. Vamos a corregir el vector de estados. La corrección es dada por la predicción, que es nuestro valor inicial, por el vector de innovación, etcétera, por la ganancia de Kalman, y corregimos la covarianza. Recién ahí aplicamos las señales de control, nos movemos. Actualizamos el vector de estados, predecimos, perdón, aquí hay un error, este es x menos de k más 1. Este es x menos de k más 1, perdón. Ahí calculamos entonces la predicción de mi vector de estados, calculamos la predicción de la matriz de covarianza, ¿sí?
le ponemos la pausa, que esto es, estamos trabajando en tiempo discreto, y luego repetimos el bucle. Entonces fíjense que lo primero que hacemos es medir, corregir y después predecir. Porque en estricto rigor, chicos, solamente necesitamos predecir si hay una señal de control. Y esto, por favor, que les quede claro. Si el robot no recibe señales de control, el robot no se está moviendo, por ejemplo, no es necesario predecir. No es necesario. Fíjense que la predicción sucede cuando la señal de control cambia. Pero si la señal de control es 0, al final, chicos, lo que vamos a estar haciendo es agregar error. Entonces, si la señal de control es 0, no ejecutemos el filtro de Kalman, dejemos parada la estimación. Porque el robot no necesita estar estimándose dónde está si no se está moviendo. Y bueno, al final del algoritmo nos entrega la posición estimada, o sea, el vector de estado estimado, pero también la matriz de covarianza. ¿Dudas, chicos? Porque termino acá la clase. Nos quedaría para el viernes el filtro extendido de Kalman y ver algunos ejemplos. ¿Aló? ¿Se fueron a almorzar todos? No, O sea, al menos yo no tengo duda. Ya. no me quedan dudas tampoco. Ok. Bueno, asumo que expliqué muy bien, o ya lo conocían. ¿Ya lo conocían el filtro de Kalman a todo esto? Al menos yo sí. Yo lo había Yo no, escuchado y algo había visto también. Ya. Bueno, lo que vamos a hacer, chicos, es aterrizar el filtro de Kalman a las necesidades de la robótica, ¿sí? Entonces ya la próxima clase, cuando terminemos de ver el filtro extendido de Kalman y algunas otras variaciones del filtro, vamos a empezar a aterrizar todo esto a los problemas propios de la robótica y cómo encararlos, cómo inflar la covarianza, cómo mantener, cómo evitar, porque hay que evitar que la covarianza tienda a 0. Como la covarianza es una matriz definida positiva, si tiende a 0, chicos, vamos a entrar en una singularidad. La covarianza nunca tiene que tender a 0. Y ese es otro detalle porque cuando implementamos esto, por errores de redondeo, etc., nuestra covarianza puede tender a 0. O peor aún, algún autovalor puede hacerse 0. Pero esos detallecitos los vamos a ir conversando. Entonces, los espero el próximo viernes para seguir con la clase. Que tengan un bonito día, chicos, y durante el día voy a subir el video al aula. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, Chao, profe. profe, Todo, gracias. profe, que esté bien. Chaucito, chau, chau. Chao, profe, igual. Chau, chau.